hermanos, nuestro tema es sobre bautismo con el Espíritu Santo. Es un tema que ha surgido, vamos a aclarar, en primera instancia, hermanos, este tema no es para criticar, no estamos criticando, no estamos queriendo reprochar los que creen diferente a nosotros, de ninguna forma. El objetivo nuestro siempre es seguir lo que Pedro dijo. Si alguno hable, que hable la palabra de Dios. Nosotros lo que estamos trayendo es exactamente lo que la Biblia habla sobre ese tema, que tantos libros, quizás si hay libros que se escribió en los últimos 50 años, fue sobre el tema del bautismo con el Espíritu Santo. Quiero enfatizar que la iglesia, desde cuando surgió en Jerusalén, en la era apostólica, hasta 1900, todos los cristianos prácticamente, en su mayoría, creían lo que nosotros hoy vamos a abordar. Creían en este sentido, como nosotros vamos a enseñar hoy lo que la Biblia dice sobre el bautismo con el Espíritu Santo. 1904 o 1903, 1904, por ahí, surgió una experiencia con unos cristianos que estaban orando, buscando a Dios. Surgió una experiencia entre ellos y a partir de ahí, no mismo a partir de ahí, sino bien más adelante, a partir de los 1930, 40 por ahí, comenzó a agarrar caminos privados, que es decir, esa misma experiencia que tuvieron después comenzó a seguir, a hacer ramificación que hoy ya no se sabe de qué hablan. Y esas personas mismas que iniciaron, si estuvieran vivos hoy, se darán cuenta de que hay un gran abismo entre lo que ellos creían en el principio y lo que hoy existe, el movimiento pentecostal. Quiero volver a enfatizar, el movimiento pentecostal, la mayoría de ellos son hermanos en Cristo, los respetamos, tenemos el mayor aprecio por ellos, rogamos que Dios los bendiga. Sé que muchos de ellos están sinceros en lo que creen. Muchos de ellos están sinceros en lo que creen, pero también la Biblia nos deja bien claro que una persona puede ser profundamente sincero y equivocado. Entonces, lo que ellos creen no tiene nada que ver con la salvación. Nosotros lo que queremos abordar exactamente, hermanos, lo que la Biblia habla sobre ese tema, porque eso es lo importante. Lo importante no es lo que yo pienso, lo que tú piensas. Y es una cosa real, hermanos, es una cosa real. Hay un dicho, hay un padre de las iglesias dijo una cosa, Cuando hemos decidido aferrarnos al error, ninguna verdad va a penetrar nuestro corazón. Por eso todo cristiano sincero y que desea crecer en su fe, siempre, hermano, tiene que ponerse en un punto donde puede preguntar, ¿es cierto lo que la Biblia dice? Todo cristiano sincero, hermano, por eso la Biblia dice, examinad todo. Examinad todo. Cuando dice examinad todo, no estamos mandando a examinar el shintoísmo, el budismo, el islamismo. No, estamos hablando dentro de la iglesia. Examina todo. Quiere decir, vea qué es lo que está errado, qué es lo que está fuera de las escrituras, qué es lo que no tiene apoyo bíblico y sácalo. Quédate con lo que aprobado por la Biblia. Entonces, nuestra intención es exactamente esto. Primera cosa que nosotros vamos a abordar es la importancia, porque la importancia del texto y del contexto. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos los errores doctrinales y las herejías, ¿y por qué digo errores y herejías? Porque hay muchos que realmente están errados. Hay equivocaciones.
nosotros mismos, y quiero aclarar, hermano, yo viví 23 años en una iglesia pentecostal. Es decir, no estoy inventando, no estoy hablando algo que no conozco. Y yo sé que hay una gran diferencia entre error y herejía. Hay personas sinceramente caminan, pero están errados, están equivocados. Y hay personas, hermano, profundamente no les importa nada y viven en una tremenda herejía. Y la iglesia hoy, la iglesia que nosotros vemos, hermanos, hoy abunda profundamente en herejías. ¿Y saben lo que es herejías? Cosas que la Biblia no lo dice. Cosas que sacaron de la Biblia y cosas que añadieron a la Biblia. Y esto, hermano, la Biblia está clara. Jesús mismo dijo en Apocalipsis que el que añade, le añadirá sobre su vida todas las plagas del libro de Apocalipsis. Y el que saca de la Biblia será sacar a su parte del libro de la vida. Entonces, esto no es, hermano, ganar voto, ganar popularidad. Esto es predicar la palabra de Dios. Y predicar la palabra de Dios, hermano, es muy, muy, muy importante, porque daremos cuenta lo que hablamos y daremos cuenta cómo huimos y cómo vivimos. Entonces, es muy importante el texto y el contexto, porque todos los errores doctrinales y herejías han surgido de malas interpretaciones o interpretaciones aisladas. ¿Entienden? Por las dudas, quiero decirles, este video se va a YouTube. Entonces, si quieren concentrarse, después lo miran tranquilo, se va a YouTube. Entonces, todo ha surgido de malas interpretaciones o interpretaciones aisladas. Palabras fuera de su texto y texto fuera de su contexto. ¿Me entienden? Si no me entienden, yo les hice un ejemplo, discúlpame, si un ejemplo inventado por un libanés, puede salir de cualquier cosa. Puede haber palabras sin acento, puede haber errores. El tema no es eso. El tema es... Primera de Pedro nos dice, segunda de Pedro nos dice, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, nadie tiene la autoridad de decir, a mí me parece, yo creo, yo lo veo así, creo que... No, esto anda a hacerlo en el shintoísmo, que hay 7.500 formas de adorar. En la Biblia hay una regla de interpretación, hay una forma de interpretación. La propia Biblia nos dice que la suma de tu palabra es la verdad. Cuando sacamos un versículo de la Biblia y construimos sobre él una verdad, podemos estar muy, muy equivocados y errados. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una regla, en todo tiene regla. Acá tenemos profesores, los profesores saben, y todo el mundo sabe. No se puede interpretar palabras fuera de la oración, y no se puede interpretar oraciones que no están en el texto, y no se puede interpretar un texto que está fuera de su contexto. Cuando hacemos esto, cometemos un gran error. Pero aquí vamos a hacer un ejemplo. Por eso quizás nos va a llevar 2-3 semanas. Porque escuchen, hoy vamos a hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Hoy no vamos a tratar con los ejemplos que Hechos muestra. No vamos a tratar con los dones de 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Esto vamos a hacerlo más adelante. Hoy vamos a hablar solamente sobre lo que la Biblia dice sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Así para comprender lo que es interpretar el texto en su contexto. Acá tenemos un ejemplo. María quebró su muñeca. ¿De acuerdo? Bueno, ahora si yo pregunto, ¿cuál muñeca quebró María? Lleva tilde, pero no la puse. ¿Cuál muñeca quebró María? A ver. ¿Ustedes saben? No saben. Muy bien. Uno sabe o no quieren hablar. Está bien. Podemos, hermanos, suponer
pero no tener una respuesta segura, ¿verdad o no? Si yo digo María quebró la muñeca, podemos decir, yo puedo decir una cosa, pero puede que sea que sí, puede que sea que no. Ahora, si yo pongo en el cumpleaños de María, su padre, al regresar de su consultorio médico, le regaló una muñeca. ¿De qué muñeca estamos hablando? Participen, por favor. De una muñeca. Una muñeca de un regalo, es un juguete. ¿Es? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ahora podemos responder seguramente, ¿pero por qué? Porque leemos en el texto, el cumpleaños, su padre regresó del consultorio, le regaló una muñeca. Nadie puede suponer, si yo digo el padre operó un hombre, le cortó y le dio una muñeca del hombre, ¿alguien puede creerme? Si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Violando el texto, forzando el texto, ¿verdad o no? Entonces, ahora miramos. María, contenta con el regalo de la muñeca que le dio su padre en su cumple, corriendo para contarle a su madre, tropezó y quebró la muñeca. ¿Qué muñeca quebró María? ¿Qué muñeca quebró María? La muñeca que regaló el padre. Pero ¿por qué no puede ser la muñeca de su mano? Entonces tenemos que seguir con el texto. Entonces cualquier respuesta que nosotros damos, puede ser que sí, puede ser que no. Porque no está especificado el texto de cuál muñeca quebró. Ahora vamos a ver. Leemos de vuelta. María, contenta con el regalo, de la muñeca que le dio su padre, en su cumple, corriendo para contarle a su madre, tropezó y quebró la muñeca. Con mucho llanto, gritaron que María quebró la muñeca. Rápido, su padre fue a verla. ¿De qué muñeca estamos hablando? ¿Ah? Muy bien. ¿Cualquier respuesta? Ahora, a pesar de todas las atenciones de su padre, María seguía llorando porque la muñeca que su padre le regaló se había quebrado la cabeza. Bueno, ahora, ¿cuál muñeca quebró María? ¿Están seguros que fue la muñeca, el juguete? Sí. ¿Están seguros? Sí. Pero si nosotros no leemos el texto todo y lo respondemos en su contexto, no podíamos contestar adecuadamente que la muñeca que María rompió es el juguete. Hermano, esto es una regla básica de toda la interpretación. Aparte para el lamento podía haber sido la muñeca. Entonces yo puedo decir, claro, el padre fue médico y ella estaba de llanto. Y si yo digo que quebró la muñeca de la mano, hermano, yo estoy forzando el texto. Yo estoy añadiendo. Hermano, esto así surge todos los errores y las herejías dentro de la iglesia cristiana. Así han surgido, hermanos, por años. Violando el texto, añadiendo o sacando, no mirando el contexto. Pero un día, Dios mediante, nosotros vamos a traer un tema sobre palabras sin contexto. Y vamos quizás llevar un año, porque la iglesia está llena, hermanos, de enseñanza que la adoptamos, que la llevamos con nosotros, pero que no nos enseña lo que la Biblia dice. Solo porque lo aprendemos, solo porque la escuchamos, memorizamos, comenzamos a decirla, pero la Biblia no lo dice así, el texto no lo dice así y el contexto tampoco lo interpreta así. Entonces, ahora sí, ¿qué es el bautismo en o con el Espíritu Santo? En o con, en el griego, como fue escrito el Nuevo Testamento, es lo mismo.
Es decir, bautizado con el Espíritu Santo o bautizado en el Espíritu Santo es lo mismo en el griego. Incluso yo leí un libro que una vez decía, el libro que decía así, que la confusión entre in y con, un libro chiquitito así, y que el hombre decía que in no es lo mismo que con, y hermano, en el griego es la misma, es lo mismo, no hay diferencia. Entonces, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Vamos a la Biblia, hoy vamos a leer la Biblia, cómo debía hacer la iglesia, cómo debe hacer la iglesia. Una cosita, ¿por qué es importante el griego? ¿Por qué es importante el griego? Es importante el griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Fue escrito en griego, por eso me da tristeza esa gente que ahora vienen y quieren hablar de Yahshua Mashiach y quieren volver al judaísmo, siendo que todo el Nuevo Testamento, el nombre de Jesús fue escrito en griego, es Yeshua, es Jesús, no es Yahshua Mashiach. Eso no está, no hay un lugar en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego que se dice esto. Y la gente quiere volver al judaísmo y quiere, solo que no quiere cumplir los ritos del judaísmo. Vamos a empezar entonces con Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Juan el Bautista, nosotros sabemos que vino por una profecía a su padre, que era el sumo sacerdote en aquella época, y un ángel le apareció y le dijo: el hijo que viene va a venir delante del Señor, delante del Mesías. Y el Mesías era alguien que toda la nación de Israel, en todas las épocas, desde el Moisés hasta que apareció Juan el Bautista, toda la nación de Israel esperaba el Mesías, esperaba la llegada del Mesías, del enviado de Dios, para restauración de todas las cosas. Y Juan Bautista apareció anunciando esto en el desierto. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bautismo, hermano, acá era reconocer que estaban mal y necesitaban de algo mejor. Esto acá era lo que venían a bautizarse en el bautismo de Juan, era exactamente reconocer que necesitaban algo mejor. Se reconocían que estaban mal. Ahora presten bien atención del texto, porque con ese texto una vez un matrimonio se fue porque no podía entender el texto. Presten bien atención. Al ver Juan Bautista, que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? La nación de Israel toda era dividida entre esos dos grupos, fariseos y saduceos. Eran la religión que domina y que existía en toda la nación de Israel. Los fariseos eran el grupo más grande. Entonces de ellos se encontraba todo el liderazgo de la nación de Israel, todo el liderazgo religioso de la nación de Israel. Juan el Bautista, cuando los vio yendo simplemente para ser espectadores, simplemente para ver quién es ese Juan Bautista que está viniendo a bautizar, Juan Bautista le contestó: generación de víboras, ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos del arrepentimiento, porque también de entre los fariseos y saduceos muchos también se bautizaban. Y vamos a ver ese Juan, ¿qué está haciendo? Vamos a ver qué pasa con
con ese Juan. Y muchos se bautizaban, pero ¿qué? Salían a burlarse y a criticarse. Y dijo Juan, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, todo judío tenía una certeza plena, que por ser descendencia de Abraham, él era el más cercano a Dios. Eso lo tenía en la sangre. Eso lo tenía en la sangre. Entonces Juan Bautista le dijo, escuchen, no crean que por ser descendencia de Abraham, ustedes son más cerca de Dios que otros. Y les llamó con generación de víbora. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, Juan, ¿de quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Con los fariseos y saduceos. ¿De acuerdo? El texto se refiere a otras personas. Ahí está, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, le decía generación de víbora, etc. Y dice así, mira el texto. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. El hacha acá es símbolo de juicio. Juan sigue hablando a los fariseos y saduceos. Porque por tanto, todo árbol, ¿qué simboliza árbol? Persona, toda persona que no da buenos frutos, es cortado y echado en el fuego. ¿Qué simboliza el fuego? Responden alto. Juicio. Es el infierno. Juicio. Ahora escuchen solo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, y estaba refiriendo al Mesías, que a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vuelvo a preguntar, ¿qué simboliza el fuego acá en el texto, en contexto? Escuchen solo, su aventador, está hablando del Mesías, su pala está en su mano. Y usa un término de campos. Cuando se sacan, se cosecha, dejan secar y se sacan el grano. Los granos los llevan al depósito y la paja la echan al fuego. Eso es lo que Juan está diciendo. Su pala está en su mano. Limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿saben, hermano, que este texto, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego? Todo pentecostal lo interpreta de que Jesús, que el fuego acá es el poder del Espíritu Santo. Eso es, en toda la iglesia pentecostal interpretan fuego acá como poder del Espíritu. Que nunca en ningún lugar en la Biblia se ve esto, el poder de Dios de esta forma. Ahora, si yo digo esto, el fuego es el poder del Espíritu, ¿qué estoy haciendo, hermanos? Que alguien me diga cómo llega que ese fuego es el poder del Espíritu Santo. Que alguien pare y explicarme el texto, ya que yo soy libanés y soy español, que alguien pare y me diga, no, hermano, acá... ¿Saben, hermanos? Yo ya he tenido diálogos, amistad amigable con muchos hermanos, y no consiguen, hermano, entender que ese fuego representa el juicio de Dios. Por eso está el 3.10, la explicación está en el 3.10. Pero aunque, mira, que una vez pasamos como 1 hora con unos hermanos y no podían entender, ¿y saben por qué no pueden entender, hermano? Porque no están dispuestos a conocer la verdad. Cuando no te pones, no, yo quiero conocer la verdad. Cuando tú no quieres conocer la verdad, hermano, no vas a poder ver la verdad por las escrituras. Y eso es, después yo les cuento la historia del jabón y del queso. ¿Ustedes la conocen? Una vez alguien fue a un kiosco a comprar un queso en el campo. Y le dijo, dame un queso. Y el kiosquero le dijo, mira, no tengo queso. Ustedes saben, antiguamente el jabón venía con una barra así. Y ¿cómo no? No tengo. Digo, no, ahí está, lo tenés atrás de ti. Y el kiosquero le dijo, no, pero eso es jabón.
No, ese es queso. No, es jabón. No, queso. Bueno, yo soy el dueño, ¿tú crees que yo no puedo vender? No, tú no quieres vender una cosa que tenés contra mí, es queso. Bueno, el kiosquero hizo así, colocó un pedazo de usted a probar. Lo probó así, le dijo, sabor de jabón, pero es queso. Hermanos, ustedes están riendo, pero hay personas que están así, hermanos, hay personas que viven así. Hay personas que viven así, no solo de nuestra época, de toda la época. Jesús mismo presentó en medio de la nación, le abrió las escrituras tan ampliamente. ¿Saben qué, hermanos? No quisieron ver. No quisieron ver. Entonces, es importante, hermano, que tú veas, que tú comprendas, que tú crezcas. Y que tú empieces a agarrar reglas para saber, entender la Biblia. Porque tu vida y mi vida va a depender de cuánto comprendes la verdad, cómo la interpretes y cómo la aplicas a tu vida. Entonces, hermanos, acá está claro. Ustedes pueden agarrar ese texto, llevarlo al ateo más fanático. Y él va a decir por el texto que ese fuego acá, ese juicio, ese fuego no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, Él os bautizará en Espíritu Santo o con Espíritu Santo y fuego. Lo que nosotros leemos. Ahora, ¿qué significa, hermanos, bautizar? ¿Qué significa la palabra bautizar? Ahí está. La palabra bautizar significa inundar. Significa sumergir totalmente. Significa cubrir completamente. Significa amalgamar totalmente. Significa fusionar. Fusionar es una fusión. ¿Entiende? Sí. Si yo lo entiendo libanés, ¿cómo no va a entender? Entonces, hermanos, escuchen. Jesús, el Mesías, sumergirá, amalgamará, cubrirá, inundará la humanidad toda, o con el Espíritu Santo o en el fuego. No existe otro medio, no existe otra forma. El Mesías bautizará, vamos a decir así, la humanidad en dos bautismos, o en el Espíritu Santo o en el fuego. Y acá tenemos una explicación de, bueno, ¿qué es el trigo? ¿Qué representa el trigo? Lo que leemos en Mateo. ¿Qué representa el trigo? El trigo, hermano, representa a los hijos de Dios, bautizados por el Espíritu Santo. Todo hijo de Dios, no existe la posibilidad de ser hijo de Dios si no seas bautizado con el Espíritu Santo. Y esto en la Biblia vamos a mostrar abundantes evidencias dentro de las Escrituras de demostrar eso. Es imposible ser hijo de Dios si no seas bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa la paja? ¿Qué representa la paja? Hermanos, la paja representa los incrédulos, presten atención, los creyentes convencidos, así como Juan 8:31 dijo, así dice exactamente, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, creyeron en él emocionalmente, creyeron en él por intenciones propias, pero no creyeron en él con una conversión interna dentro de ellos. Entonces, los creyentes convencidos, los religiosos sin regeneración, regenerar es hacer de vuelta, y esto no es algo físico, sino algo interiormente en la vida espiritual. Los que no tienen vida nueva en Cristo, todos estos hermanos serán bautizados en el fuego del infierno. Es decir, todos estos van a estar totalmente cubiertos profundamente en el juicio, en el fuego del infierno. No hay otro grupo, no habrá otro grupo. Hermanos, miramos aquí una cosa que dice Pablo. Y hablando a la iglesia,
Dice así, 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu que algunos fueron bautizados. Así dice, por un solo espíritu todos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, sea esclavo, libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, hermano. Entonces, cuando Pablo escribe a la iglesia, la deja bien clara. Todo cristiano, hermano, nacido de nuevo, no que forma parte de una organización, no que venga a sentar a la iglesia. No, hay mucha gente que está sentada en la iglesia que no tiene nada con el Espíritu de Dios. Todos los nacidos de nuevo, los regenerados, los que comenzaron una nueva vida con Dios, son bautizados en el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo pleno, en el cuerpo de Cristo pleno, que es el místico, ese cuerpo universal, ¿no? Gálatas dice el 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados, ¿bautizados en qué? En el Espíritu. Todos, ¿quién nos bautizó en Cristo? El Espíritu, y eso vamos a verlo. La única persona que nos bautiza en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis totalmente revestidos. Efesios capítulo 1 dice así, que el Espíritu Santo es las arras. Luis habló domingo pasado sobre lo que es ser lleno en el Espíritu, eso está claro. Y dice que el Espíritu es el sello, es la garantía de aquellos que oyeron el Evangelio, entendieron el Evangelio, creyeron y fueron todos sellados por el Espíritu de Dios. Está en Efesios capítulo 1. Entonces, queridos hermanos, tenemos ese cuadro bien claro. Ese versículo acá, Juan 5:22, dice la Biblia que Dios le dio al Hijo la autoridad para juzgar. El que tiene poder para juzgar es el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Y como dijo Juan Mateo en el capítulo 3, Jesús, que tiene el poder para bautizar a la humanidad, la bautizará entre dos grupos, o en el Espíritu Santo, haciéndolos parte de su cuerpo, que es la iglesia, o con el fuego del infierno como juicio por no haber aceptado el mensaje del Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de sus pecados, y el vivir una vida según el Evangelio de la gracia. Hasta acá estamos bien, ¿no? Ahora, vamos a entender una cosa, hermanos. La promesa del Espíritu Santo, hermanos, no nació en el Nuevo Testamento. Por eso David dijo, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Cuando no estudiamos esa verdad a la luz de todas las Escrituras, comenzamos a cometer error. La promesa de la venida del Espíritu Santo sobre todos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, hermanos, venía sobre pocas personas. El Espíritu Santo no estaba sobre toda la nación de Israel. El Espíritu Santo venía específicamente sobre algunas personas. Por ejemplo, nosotros en el Antiguo Testamento podemos ver sobre algunos sacerdotes, los profetas, los jueces, los reyes. La Biblia decía, venía el Espíritu y lo tomaba. Entonces, el Espíritu Santo no estaba sobre todas las personas. Había, hermanos, una promesa de Dios que un día derramaría su Espíritu sobre toda la nación de Israel. Todo judío sabía de esto. Todo judío sabía de esto, y ahora vamos a citar unos cuantos versículos del Antiguo Testamento. Algunos versículos, que está lleno de versículos, pero todo judío sabía que hay una promesa de Dios, que un día Dios derramaría su Espíritu sobre toda la nación, no sobre el mundo, porque el judío creía que Dios estaba solo con él.
el misterio de la iglesia que Pablo habla en Colosenses se descubrió después de la muerte y resurrección de Jesús y la descida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento el judío creía que Dios iba a venir y derramar su Espíritu sobre toda la nación de Israel. Vamos a ver algunos versículos. Otro hecho importante. Todo judío sabía que esa descida, ese derramamiento del Espíritu Santo sobre todos, quien iba a traerlo era el Mesías. El Mesías iba a venir. Hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy los judíos ortodoxos están esperando el Mesías. Hasta el día de hoy. Por eso los hermanos que siguieron a Jesús, y ellos encontraron a Jesús por las Escrituras. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito apoyándose en el Antiguo Testamento. Por eso los hermanos, los discípulos, los apóstoles, cuando salían a predicar, predicaban el Antiguo Testamento mostrando que Jesús era el Mesías. Entonces, está claro que todo judío sabía que cuando el Mesías venía, que es el ungido de Dios, iba a derramar Dios su Espíritu sobre toda la nación de Israel, grandes, pequeños, ricos, pobres, etc. Vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 43, versículo 3. Dice, yo derramaré agua sobre el sequedal, el río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Isaías decía que el Espíritu de Dios se derramara sobre toda la nación, todo el pueblo de Israel. Otro versículo bíblico, Ezequiel, estoy citando algunos porque está lleno el Antiguo Testamento con mención a ese asunto. Ezequiel 36, 26 dice así, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un nuevo corazón y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso está hablando a la nación de Israel. Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Acá otra vez más el profeta Ezequiel profetiza de que Dios derramaría exactamente su espíritu sobre toda la nación de Israel. Vamos a citar otro versículo que es Ezequiel capítulo 39, versículo 29, dice así, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Otra vez acá Ezequiel dice que derramaría su espíritu sobre la nación de Israel. Otro versículo que Jeremías lo trae, y acá Jeremías como que lo describe plenamente, y esa descripción de Jeremías nos alcanza a nosotros hoy. Y miren lo que pasa, que el judío pensaba que él era solo propiedad de Dios. No sabía que el querer de Dios era salvar a toda la humanidad, que el plan de Dios, que el Mesías viene para salvar a muchos de todo pueblo, tribu, lenguas y naciones. Dice Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Nuevo pacto. Por eso cuando nosotros decimos Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir testamento? Pacto. Entonces decimos Antiguo Testamento, estamos hablando Antiguo Pacto. Y Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Quiere decir, Dios tuvo dos pactos. Un pacto con la humanidad donde trató con la nación de Israel, y el nuevo pacto donde Dios derramó de su espíritu sobre todas las personas en su ungido Jesús. Por eso, testamento quiere decir pacto. Nuevo pacto con la de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré para ellos un Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová,
porque perdonaré a mano de ellos y no me acordaré de sus pecados. Y este pacto no enseñará a ninguno a su prójimo, y eso es representación del derramamiento del Espíritu Santo que vendrá sobre toda la nación, sobre todo el pueblo, para hacerlos conocer el camino de Jehová. Y vamos a estar por último en la promesa que está puesta en Joel. En Joel, para que tengan ideas, fue escrito más o menos 600 años antes de Cristo. Joel dice así: y después de estos, lo que pasa que tenemos que entender que cuando Dios usaba un profeta, muchas veces el profeta no sabía cuándo Dios iba a cumplir sus promesas. Pues es muy importante. Miren, Joel dice después de esto. Joel no sabía cuándo Dios iba a cumplir, ¿no? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. No está completa porque hay otra parte también que dice vuestros siervos y vuestras siervas. Se me escapó. Entonces, hermanos, acá son pocos versículos que hablan del derramamiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a venir y iba a cubrir toda la nación de Israel. Y todo judío sabía de esto. Pero todo judío también sabía que el Mesías iba a traer la plenitud del Espíritu. Todo judío sabía que cuando venga el Mesías, el ungido de Jehová, porque la palabra Mesías quiere decir ungido, cuando venga el Mesías, iba a traer con él esta promesa de Dios. Miramos lo que Isaías dice. Isaías dice, estas son profecías del Antiguo Testamento, ¿eh? Estamos hablando del Nuevo Testamento. Isaías dice así: y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Y aquí estaba refiriendo al Mesías, a Cristo. Ahora, presten bien atención. En Colosenses, en comparación a lo que está diciendo Isaías acá, y acá muestra los 7 espíritus que vendrán sobre el Mesías para mostrar que Jesús era la totalidad, la plenitud de Dios. Jesús era la totalidad, la plenitud de Dios. Que si querés ver, es lo mismo que Jesús le dijo a Felipe: Felipe, ¿querés ver a Dios? Mírame a mí. Nadie vio al Padre. Y le dijo: he estado todo el tiempo con nosotros y no me ha visto, Felipe. ¿Quién me ve a mí? Ve al Padre. Él era la plenitud de Dios. Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. No es 90%. Toda plenitud. Pablo también escribió a los Colosenses 2:9, dice así: porque en él, ¿en quién es él? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Ahora miren solo una cosa, otra promesa del Antiguo Testamento, que Isaías dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿De quién están hablando acá? Del Mesías. Del Mesías. ¿Cómo sabemos que era el Mesías? Miren solo que eso se cumplió cuando Jesús entró en la sinagoga. Cuando Jesús entró en la sinagoga, le dieron un libro. La Biblia dice que Jesús, lleno del Espíritu, fue al desierto, fue tentado, y cuando volvió, entró en una sinagoga. Y esto, hermano, ese mismo versículo de Isaías se cumplió en Lucas capítulo 4. Dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías. La que está hablando de Jesús. Cuando Jesús entró a la sinagoga, le dieron un libro, justo, no sabían, justo le dieron un libro para que él lo leyera. Y no era el libro de lo que tenemos, eran todo rollo.
Le dieron para que él la leyera, y justo era este pasaje referente a él. Y dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Y Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta verdad. Jesús, en el mismo contexto, en el mismo texto, Jesús dijo: hoy se cumplió esta promesa. ¿Qué quiere decir? Jesús estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, vamos a ver, hermanos, el testimonio de Juan el Bautista. Hablamos de lo que fue en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, testificó que Jesús cumplirá la promesa del bautismo con el Espíritu Santo sin saber cuándo. Juan el Bautista dio testimonio que Jesús traerá el bautismo con el Espíritu. Es una promesa. Por eso es muy importante, hermano, comprender la Biblia en su contexto total. Juan el Bautista habla sobre eso. Miramos. Juan capítulo 1. Me pasó. Juan 1:19 dice así: ese es el testimonio que Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdote y levita para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Los judíos estaban esperando el Mesías, ¿entienden? Y cuando vieron a Juan el Bautista vestido con ropa de camello, comiendo langostas y miel, y vivía en el desierto, querían saber quién es. Entonces le preguntaron: ¿tú quién eres? Confesó y no negó: yo no soy el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, todo el pueblo judío estaba esperando Cristo. Hasta el día de hoy los ortodoxos lo esperan. Confesó, negó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién es? ¿Eres tú Elías? Dijo: no. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy. Citó la profecía que está en Isaías. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino ¿de quién? Del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Entonces, el judío, ¿qué pensaba? Que cuando el Cristo vendría, iba a bautizar toda la nación con el derramamiento de su Espíritu. Entonces, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar sus correas del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabarra, el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía en él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía. Juan el Bautista no conocía a Jesús, a pesar que eran primos. La distancia, las vidas en la montaña, la dificultad de traslado, no los conocían. Montones de gente que vivía en la montaña no se conocían. Muchos se conocían cuando ya eran grandes. Pero Juan sabía quién era. Juan sabía Dios por qué lo levantó y cuál era su misión. Juan sabía que él era ser el mensajero, el que va delante del ungido de Jehová, el Mesías, que Dios había prometido en todo el Antiguo Testamento. Entonces, dice así: yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo a bautizar con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi
el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía. ¿Por qué el Espíritu descendió como paloma? Porque Juan no lo conocía. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quién veías descender el Espíritu, no que Jesús no tenía el Espíritu, porque muchos predican que Jesús no tenía Espíritu, allí bajo el Espíritu, hermano. Jesús vino lleno del Espíritu de Dios. Lo que acá está diciendo el texto, que como Juan no lo conocía, Dios le dio una señal. Y la señal que Juan tenía, que sobre esa persona vendría el Espíritu como de paloma. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es. Nosotros sabemos que en otro evangelio de Mateo dice que vio descender el Espíritu como de paloma. ¿Por qué era eso? Era señal para Juan. Y ahora te llenan el mundo con palomas, hermano. El Espíritu Santo no es paloma, el Espíritu Santo es Dios. ¿Quieres pintarlo paloma? Bueno, pintarlo con paloma como quieras, pero lo importante es que no creas. Si tú ves una paloma, estás viendo a Dios. Y si soñaste con paloma, el Espíritu Santo, hermano, por el amor de Dios. En Salto, por donde vas, ve paloma. Es difícil no soñar con paloma. Incluso a veces está comiendo un pollo, parece que está comiendo una paloma, porque por toda parte las ves. Pero dice así, ¿qué dice Juan? ¿Cuál es el testimonio que Juan dio? Y ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús, el Mesías. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso, hermano, lo que dijimos antes, que Jesús va a bautizar o con el Espíritu Santo o con fuego, según lo que la Biblia lo dice. Ahora, Jesús mismo testifica la promesa del Espíritu Santo. Propio Jesús mismo la dice. Miramos Juan capítulo 16. Antes, porque yo les he dicho estas cosas, casi fue antes de Jesús, antes que fuera entregado y muerto en la cruz, antes un poquito, juntó a sus discípulos y habló con ellos y les dijo, antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, o a algunos, a vosotros, mas si yo fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, la promesa que del Antiguo Testamento viene, la promesa, cuando Él venga, convencerá al mundo. Por eso que el judío no entendía, los discípulos no comprendían, porque el discípulo pensaba que Jesús vendría solo para ellos, no entendía lo que es el mundo. De pecado, de juicio, de justicia, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy para el Padre y no veré más, de juicio, Así que tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la comprendéis. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyereis y os hará saber todas las cosas, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿El Espíritu Santo glorificará a quién? A Jesús, porque tomarán de lo mío y los hará saber. Hermano, entonces aquí Jesús estaba diciendo a sus discípulos, y Jesús dijo claramente, lo que Jesús está diciendo, importa que yo me vaya. Os conviene. Jesús está diciendo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús está físicamente con ellos. Y Él le dijo, importa que yo me vaya para que el Espíritu venga y toma cuenta de sus vidas. Que si yo estoy con vosotros, si yo estoy acá, no puedo estar allá, porque estoy en cuerpo humano. Pero es necesario, Jesús mismo dijo, es mejor para ustedes que yo me vaya, para que venga el Consolador. Y ese Consolador es la promesa de que Jesús, cuando después vaya, vuelve y derrama sobre su pueblo el bautismo de su Espíritu. Lucas mismo lo confirma también. Le dijo esas cosas, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, confirmando que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Jesús, ¿qué está haciendo? Repitiendo todas las promesas del Antiguo Testamento, de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Presten bien atención que la promesa de Dios no es solo del Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento. Y la promesa Jesús está diciendo, cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, del profeta de los Salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón del pecado. Hermano, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados y una vida nueva. A todas las naciones, los discípulos no entendieron esto, no entendieron lo que Jesús decía. Cuando hablaba naciones, no entendieron. Y eso después lo vamos a explicarlo por qué no entendieron. No es porque yo estoy inventando o yo me pareció así. No, hermanos. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa? Que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto. ¿Con qué? Con el bautismo del Espíritu Santo. Y esto, hermano, era para los discípulos, para todos los apóstoles, excepto el desgraciado Judas, que nunca fue discípulo, nunca había convertido. Entonces la promesa era para todos. Los sacó fuera de Betania, alzando la mano, los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Acá vemos, hermanos, 10 días antes que venga la promesa, que uno dice, ¿de dónde, hermanos, sacaste los 10 días? Las Escrituras va a mostrar. Uno dice que el Espíritu vino después de 50 días. El Pentecostés. Pero la verdad que después que Jesús se fue, después que Jesús subió al cielo, 10 días después, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. 10 días. Entonces, 10 días antes, Jesús mismo confirma a sus discípulos. Le dice así en Juan 20:22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y bueno, hermano, ya saben, ¿no? Ya saben lo que hay de soplo, lo que hay de gente hoy está soplando, ¿no? Ya ven a dónde hemos llegado. Lo que hay de gente hoy que sopla, y siendo que acá los discípulos no recibieron el Espíritu Santo. Esto Jesús como que confirmando a los discípulos lo que iban a recibir después. Lo que iban a recibir después. Ahora nosotros vemos, hermanos, que ellos no recibieron la promesa, sino 10 días después, como lo muestra las Escrituras. Porque muchos predican que Jesús sopló y allí recibieron el Espíritu, y en Hechos tuvieron otra experiencia con el Espíritu. Nada que ver, hermano, eso es fuera de contexto bíblico. Eso no es lo que la Biblia dice. Miramos Hechos de los Apóstoles, hermano. ¿Qué dice? Cuando viene la promesa de Dios, capítulo 1 de Hechos dice así: hasta el día que fue el primer versículo, Lucas, que escribió el Evangelio, le escribe a Teófilo, y dice así: hasta que el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo en medio muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Jesús quedó 40 días en medio de sus discípulos después de haber resucitado. Y hablándoles acerca del reino de Dios, estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Qué? Entonces, la promesa hasta ahí había venido. No había venido. Esperasen la promesa del Padre. ¿Y cuál promesa del Padre? Que prometió en todo el Antiguo Testamento. Y que todo el judío lo sabía. Y que los discípulos ahora han sabido y estaban plenamente seguros de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Y que como el Mesías vino y como lo vieron resucitado, plenamente creían que Él ahora cumplirá la promesa de Dios
sobre su pueblo. Entonces, hablando ya acerca del reino, estando con ellos la promesa del Padre, la cual les dije, y huiste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Así que Jesús acá está hablando ya de dos bautismos, bautismo de Juan de agua, que era simplemente reconocer que eran necesitados de algo mejor, reconocer que están en falta, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la orden que Jesús le dio a sus discípulos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaura. Bueno, ahora los judíos, porque es otra promesa, los judíos sabían que Dios iba a restaurar todas las cosas y llevarlas totalmente a la plenitud, a la perfección. Y los judíos, los discípulos, escucharon la promesa del bautismo, de que Dios iba a llenar todas sus vidas con el derramamiento del Espíritu. Ahora ellos ya querían saber si vendría el tiempo de restauración, lo que nosotros esperamos en la vida nueva. Y Jesús, que eso es bien la curiosidad del hombre. Te digo algo y ya querés saber más adelante. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿restaurará el reino de Israel en ese tiempo? Es decir, ¿vamos a volver a ser como el reino de David? Tú reinas sobre nosotros y tener dominio. Jesús, ¿qué les dijo Jesús? Jesús les dijo exactamente que no os toca saber los tiempos y los sazones que el Padre propuso en su sola potestad. Es decir, lo que Jesús está diciendo, esto solo le pertenece a Dios. Ustedes pongan por práctica lo que estoy enseñándoles. No querrán más saber otra cosa. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo y ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Entonces acá nosotros vemos qué hicieron los discípulos después de esto. Los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron al Señor y quedaron esperando en Jerusalén. Ahora, ¿qué pasó? Vino la promesa. Cumpliéndose la promesa. ¿Cuál promesa? Pregunto. La promesa que desde el Antiguo Testamento Dios había profetizado que iba a cumplir. La promesa que iba a cambiar todo el escenario de la historia. Que la promesa de la descida del Espíritu Santo sobre los hombres, que Dios habitara dentro de los hombres, marcó totalmente cambio radical en toda la historia del ser humano. Cambió, según las Escrituras, los fines de los días. La descida del Espíritu Santo sobre la humanidad marcó el tiempo del fin de la humanidad, que la Biblia lo dice una y otra vez. Entonces vemos lo que pasó. Cuando llegó Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y saben lo que es Pentecostés? Pentecostés era una de las 3 fiestas más apreciadas por los judíos. Pentecostés era prácticamente la fiesta cuando los judíos hacían la primera cosecha. Entonces hacían la primera cosecha, entonces se juntaban y hacían la fiesta de los Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50. Eso vamos a verlo en Éxodo y en Deuteronomio, que habla sobre esta fiesta, que es una fiesta judía. Pero ¿por qué pasó en la fiesta de Pentecostés justo? Porque exactamente en esta fiesta de Pentecostés de los primeros frutos, Dios empezó la cosecha de los primeros frutos de la iglesia de Cristo. Acá empezaron los primeros frutos de la iglesia de Cristo y del derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad. Prestamos atención. Aguanten hoy, pero hasta que no termino, creo que a las 2:30 termino, pero aguantamos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lamentablemente yo quiero afirmarles una cosa. Lo que se oyó es el estruendo. La gente cree que hubo viento. No, hermano. Lo que oye un estruendo, que es decir, un boom, una bomba, como una explosión. Pero no hubo viento, como algunos lo describen, que hubo vientos y ciclones, etc. No hubo nada de eso. Acá lo que dice, hubo un estruendo, un barullo, como de un viento recio. Un barullo como de un viento, mas que soplaba
lo cual llenó toda la casa. Y se les dio, y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, es decir, comenzó brasas de fuego sobre la vida de cada uno. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces, ahí nosotros vemos estruendo, lenguas repartidas de fuego y hablar en lenguas extrañas. Y dice así, presten bien al texto. Miren solo, todo eso pasó justo ¿a dónde? En la fiesta de Pentecostés. ¿Ustedes saben qué pasaba con la fiesta de Pentecostés? Con las tres fiestas importantes de los judíos, tabernáculo, Pentecostés y... ¿cuál es el otro? No me acuerdo. Israel se triplicaba su número. Es decir, si hubieran 1 millón, en esa fiesta se tornaban 3 millones. ¿Por qué? Porque todos venían de todas las partes para festejar la fiesta de Pentecostés. Y acá nos muestra el texto. Dice así, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho, ¿y este? ¿Qué? ¡Bum! Es como que ahora acá sale una explosión. ¿Qué pasa? Corren todos los muchachos que están trabajando acá y los que están cerca, corren para ver qué pasó. Entonces, hubo un estruendo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Bueno, voy a explicar. Galileo era como decís, con todo respeto, qué sé yo. ¿A dónde tú leccionabas, Nico? Allá en San Valentín. La Valleja. Galileo era como si fuera la Valleja, era gente de campo, gente que no tiene estudio, no tiene preparo. Y esa gente que vivía en Jerusalén, veía a esa gente de Galilea, ¿cómo es? Está hablando inglés y japonés y alemán y suizo y árabe. Y quedaron atónitos, no puede ser. Entonces no podían creer, para ellos era una cosa tan terrible que estaban viendo delante de sus ojos. Dice así, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra idioma, en la que hemos nacido? Y ahí Lucas cita más o menos como 15 nacionalidades. Y entonces ahí lo dice. Había partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué oyeron? ¿Qué vieron en los discípulos? Vieron personas totalmente llenas del Espíritu de Dios, pero descubrieron que eran llenas del Espíritu de Dios por lo que hablaban. Por lo que hablaban. Pero otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. Y nosotros sabemos el resto de la historia. Ahora, una pregunta muy importante, hasta aquí creo que todos sabemos. Una pregunta muy importante, y yo quiero hacer. ¿Cómo los discípulos, los apóstoles, supieron que Dios estaba cumpliendo la promesa sobre ellos? ¿Cómo los apóstoles supieron? Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que de lo alto sean revestidos. Juan el Bautista, Dios le dijo, mira, te vas a ir frente al Mesías, va a preparar el camino del Señor. Pero Juan el Bautista no lo conocía. Juan el Bautista le dijo, pero ¿cómo sé quién es, Señor? Le dijo, aquel aquí tú ves, viene de ti, y sobre él baja el Espíritu como de paloma, es cierto. Le dio señal, y Juan el Bautista supo. Acá Jesús le prometió a sus discípulos que iba a venir la promesa del derramamiento de su Espíritu. Pero ellos no sabían.
Ahora, ¿cómo supieron los discípulos que estaba cumpliendo en ellos la promesa de Dios? Para no demorar, hermanos, Dios les dio 3 señales. Dios les dio a ellos 3 señales. Primero, para el oído. ¿Escucharon? Un estruendo. Estaban todos con miedo de los judíos reunidos allí y de repente hubo un tremendo estruendo. Es tipo una explosión dentro de ellos. Después, para el ojo, aparecieron lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno. Y después, para la boca, comenzaron a hablar otros idiomas. Esto, hermano, escuche, agarra el griego y busca lenguas, no vas a encontrar otra explicación que idiomas. Podés forzar texto y decir lo que quieres. Acá dice idiomas. Por 1900 años la iglesia comprendió que esto era idiomas diferentes, no aprendida. No aprendida. Ahora, Pedro, hermanos, se levanta con el poder del Espíritu, ahora revestido por el Espíritu, bautizado por el Espíritu, derramado el Espíritu ahora como Jesús le había prometido sobre los apóstoles. Recuerdan que el Espíritu bajó sobre los 120 que estaban con los apóstoles allí esperando la promesa. Sobre los 120. Ahora, Pedro se levanta, hermanos, con el poder del Espíritu Santo que ya estaba en él y predica. Y predica. Hechos capítulo 2. Presten atención. Entonces Pedro poniendo eso. ¿Quién es Pedro? Recuerden quién era Pedro. Pedro aquel que negó al Mesías. Pedro aquel que se huyó, que no quiso ser identificado con el Mesías, ahora revestido por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Pedro? Se levanta Pedro, hermanos, se pone en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿a quién alzó la voz? A las multitudes que estaban allí, que corrieron para ver qué está pasando. Y Pedro le dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, y esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera que era a las 9 de la mañana. En aquella época a las 9 de la mañana era ebrio, lo linchaban, lo sacaban del pueblo. Bueno, ahora muy difícil sábado o domingo de mañana a las 9 de la mañana no ser ebrio. Pero en aquella época era algo inusual, era algo no es normal, era algo espantoso que alguien de las 9 de la mañana esté ebrio. No es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por quién? Pedro, ¿qué usa? La palabra, la promesa del Antiguo Testamento. Es decir, esa promesa del bautismo con el Espíritu Santo, hermano, es del Antiguo Testamento. Eso no es algo nuevo que vino del Nuevo Testamento. Es una promesa de Dios. Y Pedro, ¿qué hace? Cita exactamente la profecía de Joel. Ahora, miren la diferencia. Joel, cuando escribió la profecía, dijo, después de aquellos días, porque Joel no sabía. Pedro citó la promesa, pero ya sabía Pedro que cumplió y ya empezaron los últimos días. Pedro, ahora lleno del Espíritu, ya entendió de que la profecía de Joel se cumplió en sus vidas y que ahora, a partir de ese cumplimiento, empezaron los últimos días. Dice así, los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre algunos, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños,
y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces Pedro se levanta y anuncia que lo que ustedes están viendo es la promesa de Dios y la voluntad de Dios es ahora que sea derramado su espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Por eso Pablo con su epístola a Tito dice así: la gracia de Dios se ha derramado sobre todas las personas para salvación. No quiere decir que todos van a ser salvar. No quiere decir que todos van a ser bautizados con el Espíritu. ¿Quién va a ser bautizado con el Espíritu? Aquellos que realmente, arrepentimiento y perdón del pecado, aquellos que realmente van a reconocer al Mesías, reconocer el pecado en sus vidas, abrazar al Mesías y vivir una vida digna de adorar y servir a Dios según la voluntad de Dios. ¿Está bien hasta acá? Creo que ya estoy terminando. Hermano, como dijimos, Joel profetizó para el futuro sin saber cuándo iba a cumplir. Pedro repite a Joel y confirma el cumplimiento de la promesa que será los últimos días. Ustedes saben que bíblicamente en varios lugares dice, cuando hablamos de los últimos días empezó cuando descendió el Espíritu Santo y comenzó a actuar en la vida de los hombres. A partir de esa fecha empezaron los últimos días según la cronología de Dios. Quiere decir, imagínate que estamos 2019 años más o menos, imagínate cuán cerca estamos de la presencia de Dios. Y una de las señales muy rotunda de que cuanto más cercanos llegamos a Dios, hermanos, surgirán errores, herejías y montones de cosas. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Porque la Biblia lo dice claramente, que solamente un remanente fiel a la verdad de Dios que va a ser salvo. Ahora, dice acá Joel, después de derramaré de mi espíritu sobre toda carne y también sobre sus siervos, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro lo repitió, ya lo dije esto. Ahora, prestamos bien atención acá, que la promesa ya no es para algunas personas como era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros dijimos que la promesa venía sobre algunas personas, sobre algunos sacerdotes, reyes, profetas. En los jueces, por ejemplo, el Espíritu Santo venía y tomaba las personas. Ahora nosotros vemos que Pedro, predicando, dice así: porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces la promesa de Dios se torna para todos. Y ahí nosotros vemos cómo Joel lo describió. Presten bien atención. Lo describió. Primero, que la promesa será para todo género. Género no actualizado. Género verdadero. ¿Qué decir? Para hijos y para hijas. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento las mujeres no eran consideradas prácticamente en nada. Cuando hacían cuento, cuando dice que en la multiplicación del pan hubo 5,000, se contaban solo los hombres. Por eso uno calcula que eran como 10,000, porque las mujeres y los niños no eran contados. Ahora en el derramamiento del Espíritu Santo, ya el Espíritu tomará cuenta no solo de los hombres, sino de los hijos y de las hijas. Todo género, todas las edades, no solo los jóvenes o no solo los viejos. Porque en el Antiguo Testamento los viejos tenían más concepto de espiritualidad, etc. Y ahora con el derramamiento del Espíritu Santo está diciendo que los viejos y los jóvenes van a recibir la misma derramamiento de su espíritu. Y después acá muestra las clases, que antiguamente eran la gente que tenía honor, que tenía poder, y ahora está diciendo la profecía que ahora es para siervos y para siervas, que es decir, para todas las clases sociales que existen, para rico, para pobre, para ignorante, para académico, para todos es la promesa de Dios. Hermanos, último, ya estoy terminando, tranquilos. ¿Qué significan las 3 señales que Dios dio para confirmar la promesa a sus discípulos? ¿Qué significan? Nosotros vimos, ¿no?, que hubo 3 señales: el estruendo, las labaredas de fuego y las nuevas lenguas que hablaron, ¿no?
Hermanos, el viento, el estruendo, es decir, el estruendo de viento, hermanos, la palabra viento en el griego quiere decir neuma. Si nosotros miramos en el griego, viento o espíritu tienen la misma palabra. ¿Entienden? En el griego, por eso tenemos que mirar el texto que está diciendo para saber. Si leemos en griego, tenemos que, por el texto y por el contexto, saber de lo que neuma está hablando, del viento o del espíritu. Por eso, el viento tiene la misma palabra del espíritu. Ahora, ¿cómo actuará el Espíritu Santo en la vida de los hombres? ¿Cómo actúa el Espíritu en la vida de los hombres? ¿Cómo actúa el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Te levantó el techo? ¿Te movió la estructura de tu casa? ¿Te despertaste de mañana y viste un auto nuevo frente a tu casa? ¿Cómo actuó el Espíritu Santo dentro de ti? Hermano, es como el viento, en silencio, invisible y libre. Jesús mismo le dijo a Nicodemos, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Qué le dijo Jesús? El viento sopla. No sabe ni para dónde viene ni para dónde va. Así es todo que es nacido del Espíritu. Todo que es nacido del Espíritu. Entonces, el viento representa esto. El fuego, hermano, representa dos cosas: purificación de los corazones y juicio. El fuego, la señal que Dios dio, que el Espíritu Santo va a hacer dos cosas. Va a purificar corazones, haciéndoles hijos de Dios. ¿Y qué más? Juicio. Él convencerá al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Cuando Él convence al hombre de pecado, ¿qué está haciendo? Purificando el corazón de los hombres. Y otra cosa, hablando lenguas desconocidas. Ahora, ¿qué quiere decir hablar lenguas desconocidas? ¿Qué señal es esto? Hermano, cumplió el mandato del maestro que dio a sus discípulos de ir por toda la nación, predicar el evangelio del arrepentimiento y del perdón. Esas tres señales, hermanos, surgieron en el día de Pentecostés. Voy a dejarles solo una pregunta. ¿Por qué la gente solo abraza esto? Nadie habla de fuego y nadie habla del viento. Hermanos, son señales que Dios dio. Por eso dije que esto vamos a hablarlo más adelante sobre los dones del Espíritu. Esto lo que estamos hablando no tiene nada que ver con los dones. Estamos hablando con el bautismo, con el Espíritu Santo. Y hasta ahora creo que hemos entendido, hermanos, lo que significa el bautismo con el Espíritu Santo. Hermanos, lo que queremos exactamente es refutar los errores y las herejías que existen. La idea es que tú entiendas que bautismo con el Espíritu Santo no es algo especial, algo extra. No existe en la Biblia un lugar que muestra que el bautismo es algo extra. El bautismo, hermanos, todo aquel que se torna hijo de Dios es alguien regenerado por el Espíritu Santo y injertado en el cuerpo de Jesús y se hace parte con el cuerpo de Jesús. Ya está bautizado en el cuerpo de Jesús. El Espíritu Santo está totalmente inundando su interior. El Espíritu Santo está inundando tu interior. El Espíritu Santo ya está en tu vida. El Espíritu Santo ya te selló. Dios ya te selló con el Espíritu Santo. Quiere decir, ya sos propiedad de Dios. Ahora, que tú vivas una vida santificada es otro tema. Que tú vivas una vida en obediencia es otro tema. Es lo que Luis habló sobre ser lleno del Espíritu. Entonces ya tenemos bien claro. El bautismo, hermano, ya lo tenemos bien claro. Entonces, la Biblia misma, hermano, explica lo que significa el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, hermano, es todo aquel que Dios lo llena, le abre los ojos, le hagan hacer una nueva vida para comenzar a caminar en arrepentimiento y vida nueva con Dios. Eso es el bautismo. Cada persona convertida es una persona bautizada con el Espíritu Santo. Otra cosa en la Biblia no existe, hermanos, es pura invención. Hermanos, nos vemos
que los discípulos no se erizaron, ni temblaron, ni entraron en trance, ni rolaron en el piso, ni danzaron, ni gritaron, ni cayeron. Tristemente es lo que se ve hoy. Entendieron perfectamente el cumplimiento de la promesa del Maestro, de las profecías antes dichas en el Antiguo Testamento, quedaron en su pleno juicio, predicando el Evangelio del arrepentimiento y del perdón de los pecados por el poder del Espíritu, como les fue prometido por el Señor. Esto, hermano, es el bautismo del Espíritu Santo que la Biblia habla. Si alguno, hermano, te presenta otro bautismo del Espíritu, hermano, procure, porque no vas a encontrar en la Biblia. Cuando la Biblia habla del bautismo con el Espíritu Santo, está hablando de esto. Una promesa del Antiguo Testamento, donde Dios iba a traer con el Mesías, con el ungido, que iba a venir, y ese Mesías iba a extender ya no solo a la nación de Israel, sino a todos aquellos que sobre ellos será derramado el Espíritu Santo, sean convencidos de sus pecados, que son arrepentidos de vivir una vida sin Dios y que están ahora sometidos a vivir en obediencia a la palabra, siguiendo al Señor y a sus enseñanzas. Todas estas personas son bautizadas por el Espíritu Santo. Una experiencia extra, hermano. Esto no es bautismo con el Espíritu Santo. Esto no es. Recordamos que lo que se alegan de una experiencia extra, hermano, surgió en 1900. Y la pregunta que uno dice, ¿qué pasó con la iglesia 1900 años antes? 1. 2. ¿A dónde está la exégesis bíblica que habla sobre eso? Exégesis quiere decir la interpretación expositiva correcta de todas las escrituras. No hay respaldo para eso. Lo que existe, experiencias, textos aislados de sus contextos, aislados de todo el contexto de la Biblia, y sobre eso, hermanos, se ha formado montones y montones y montones de herejías. Es tipo un cáncer. Disculpa. Y no, con esto, hermanos, vuelvo a decir, no estoy con esto intentando ofender a nuestros hermanos pentecostales, pero hoy se tornó un cáncer, lo que ya era un coso. ¿Viste cuando el médico dice, ya está todo tomado? Hoy así, hermano, hoy ya no se sabe. Hoy ya no se sabe porque todo lo que parte de experiencias, no de la palabra de Dios, hermano, trae confusión. Nosotros leemos acá en Hechos de los Apóstoles, como los discípulos, cuando el Espíritu Santo, cuando Dios cumplió su promesa con derramamiento de su Espíritu, vemos que los discípulos se levantaron como personas, hablaron como personas, y la tendencia número 1 en la Biblia de una persona ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es sano juicio. Es sano juicio, ese equilibrio, es hablar cuerdo la palabra de Dios y anunciar las maravillas de Dios. Oramos y agradecemos a Dios por eso. Padre, gracias te damos.